Cuando estamos haciendo esta clase, nosotros no estamos repasando lo que ustedes ya saben de insuficiencia cardíaca, nada más, porque es bien diferente en el corazón y en el pulmón de un recién nacido que se sale de insuficiencia cardíaca. Por varias razones. Miren, una de las razones es de que en la vida fetal nosotros vamos a tener las arterias pulmonares totalmente colapsadas, porque están contraídas y miren cómo se superponen todas las células y cierran la arteria. El niño ya saben que está nadando en la barriga de la mamá, ahí está el líquido amniótico, y sus pulmones no funcionan. Entonces eso se llama resistencias pulmonares altas. Entonces el paciente está con hipertensión pulmonar, pero fisiológica, ¿no? Miren qué pasa cuando ya se madura. Se estira la arteria, se dilata, ¿no? Para que entre la sangre, se acomodan las células del endotelio y todo. Y por eso es de que yo les explicaba la clase anterior que cuando uno tiene PCA y CIB, en los primeros días no puede congestionar. Por esto. Porque el pulmón está así, cerrado. Entonces no se puede congestionar. Tienen que caer las presiones pulmonares. Y les dije hasta cuántos días, hasta 15 días. Entonces los primeros 15 días, los cortocircuitos de izquierda a derecha no me van a hacer hipertensión pulmonar por esta razón. Entonces eso porque tienen cuando nace un patrón fetal, ¿no? Otra cosa que sepamos también importante es de que cuando uno está viendo a un niño pequeño, recién nacido, menor de 2 años, sobre todo menor de 1 año, peor si es menor de 1 mes, uno no tiene que pensar que es un hombrecito chiquito o una mujercita pequeña, porque le ve cara, ojos, pelos, todo, lo ve como completo. Pero de afuera se ve completo, pero adentro está así, miren. El pulmón solamente tiene 24 millones de unidades funcionales es la arteria, bronquio, bronquiolo y alveolo, ¿no? Y con su arterita para que sea unidad funcional. Y solo tiene 24 millones. El resto, ahí está el pulmón, pero no está completa. Entonces, para que este pulmón todavía llegue a ser totalmente como el del adulto, tienen que pasar 8 años. Y mire, más de 10 veces crecen, como un arbolito, crecen las unidades. ¿Por qué es tan importante que esto se mencione? Porque cuando ustedes, por ejemplo, dan un producto, ustedes van a pensar que va a actuar en un pulmón, como si fuera un adulto, pero no, porque no funciona, porque no hay siquiera, ¿no? Entonces, claro que es bien cierto que los primeros días rápidamente se hiperplasia el pulmón, pero se demora todo ese tiempo para desarrollar. Cuando el pulmón del recién nacido recibe oxígeno, se inhibe esta hiperplasia, definitivamente. Por eso que los niños que están en incubadora mucho tiempo, después tienen displasia pulmonar, porque no solamente se ha inflamado el pulmón con el oxígeno, con la bronconeumonía, sino también se ha inhibido la normal hiperplasia que tenemos todos cuando no recibimos el oxígeno. Entonces eso es bien importante. Acá tenemos otra foto donde vemos el pulmón totalmente colapsado y después cuando ya el niño tiene un pulmón mayor. La insuficiencia cardíaca es una entidad que realmente es mala, que mata al niño cuando es recién nacido hasta más del 90% de casos, si es que no se toma una decisión al respecto. En general, cualquiera que tiene insuficiencia cardíaca, si no es tratado adecuadamente, va a morir dentro de los 5 años, ¿no? Entonces ahí es importante. Otra de las cosas que nosotros tenemos que conocer es cómo es el corazón del recién nacido para hablar de insuficiencia en ese corazón. Entonces nosotros vamos a tener que la fibra que tiene es menor cantidad, tiene más glucógeno, tiene más agua que masa muscular. La fibra es pequeña, es delgada, no está organizada, están totalmente, no son paralelas. Ustedes saben que el grande purquije se contrae en un tipo de palitos paralelos y acá no
la masa está ahí, pero no es fibra contráctil. Y lo que tiene fibra contráctil tiene esas características tan malas. Entonces también tiene mucha mitocondria para trabajar en hipoxia, ¿no? Para trabajar durante la vida fetal. La miosina TPase es una enzima que también está en menor capacidad para contraer, entonces la fibra miocárdica del recién nacido se contrae con menos capacidad por eso, ¿no? Porque tiene menos miofibría. ¿Qué cosa es el retículo sarcoplasma? Es una organela de la célula donde se producen todos los intercambios, ¿no? de iones para producir la contracción miocárdica, ¿no? Entonces, ese es inmaduro, ¿no? Los canales por donde tiene que ir el calcio y todo lo demás también están en menor cantidad, y los depósitos de epinefrina también son menos. Cuando, por ejemplo, ustedes los persiguen un perro, ¿por qué aumenta su frecuencia cardíaca? Porque se libera catecolaminas, ¿no? Epinefrina, adrenalina. Entonces, por eso el corazón es delicado. ¿Para qué hace delicado? Para que bombee más y puedas tener flujo en tus músculos para poder hacer eso. ¿Sí o no? Ay, déjale ahí, por favor. Gracias. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta para poder, para nosotros saber que el corazón del niño entonces lo pones en estrés y no responde como nosotros respondemos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos llevan a una emergencia y nos ponen un endovenoso y te abren la vía y la enfermera se va, ¿nos da insuficiencia cardíaca? No. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos da? ¿Qué va a pasar? Te vas a ir al baño corriendo, ¿no? Nada más, porque ya pero el bebito no. Al bebito le pones un endovenoso y se te pasa el volumen, entonces el niño entra en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque su bomba no va a responder. No va a responder con contracción y no se la va a meter al riñón. Con el volumen se va a congestionar y se va a dilatar. Entonces, por eso es de que ustedes ya están terminando, creo, el curso de pediatría y sabrán. Primer día de vida, ¿cuánto de volumen se da? 50. No, 70. Para tener a la semana 150, ¿no? O sea, se va de 60, se va aumentando. ¿Por qué? Porque pasamos por esto, porque si tú le metes volumen el niño se muere, hace insuficiencia cardíaca. Por eso es que todas las mamás cuando nace su bebito y quiere que le salga la leche en un chorro, abrir el caño y que salga así y no le sale, la mamá que dice, no tengo leche, que no sé qué, la otra leche mejor por acá. Es porque la naturaleza solamente le tiene que dar a 60 por kilo y la naturaleza ya lo sabe porque es inmaduro, no puede tolerar más. Entonces recién después de la semana el niño más o menos adapta su corazón, mejora un poquito, pero no tanto tampoco porque también está expuesto a que si le ponen más volumen el niño se muere. Se muere por insuficiencia cardíaca, pero fisiológica, no es porque tenga una cardiopatía ni nada. Puede ser que uno le ponga un estrés, por ejemplo, al recién nacido le ponen una sepsis, hace bajo gasto, porque no tolera, ¿no? Porque es inmaduro también, más rápido que un adulto, ¿no? Entonces, por eso que los recién nacidos son tan susceptibles a morir por la sepsis, ¿no? Un pulmón inmaduro, un corazón inmaduro, no recibe el riñón también. Bueno, otra de las razones por las cuales el corazón frente a la noxa no responde es porque una fibra que es larga y contráctil se estira y se contrae. Pero una bolita que da redonda, rebota, pero no se
glucótica plasmática del recién nacido está menos, entonces cuando tenemos menos proteínas, menos presión glucótica, ¿qué pasa? Edemas, ¿no? Edemas. El calcio iónico también está en menor cantidad, sirve para la contracción miocárdica también. O sea que está por todos lados comprometida la función del recién nacido. El ventrículo izquierdo cuando estaba en la vida fetal no funcionaba, porque funcionaba todo a través de la placenta, ¿no? Y ahora se ve expuesto a una presión sistólica que no conocía. Es un estrés para ese ventrículo. Y además el parto está acompañado de eventos que lo llevan siempre a la hipoxia, naturalmente, de forma fisiológica. Así nazca por cesárea o nazca por vía normal, irregular, siempre hay un momento en que va a haber hipoxia. Entonces la hipoxia le va a producir pues acidosis, etcétera, y si es muy larga también. El niño, como ha vivido la vida fetal, también va a tener poliglobulia. Y la poliglobulia produce síndrome de hiperviscosidad. Y el síndrome de hiperviscosidad aumenta el trabajo cardíaco, ¿cierto? Entonces ese niño recién nacido es poliglobúlico normal, pero eso le hace más difícil el trabajo cardíaco a un músculo que no está muy preparado, ¿no? Entonces fisiológicamente puede tener, si nosotros le hacemos a un bebito o hipoxia, o le metemos una sepsis, una broncotonía, o lo sobrecargamos en volumen, él va a tener insuficiencia cardíaca, sin tener cardiopatía, obviamente, ¿no? Está disminuida la velocidad y la contracción miocárdica, y esto hace que el niño tenga menor reserva entre los dos puntos de vista. La diástole sirve para llenar y la sístole para mandar el gasto cardíaco. Entonces el músculo cardíaco va a ser como vemos acá. En el recién nacido apenas tiene un poquito de techo de reserva para responder a la noxa, y cuando ya es un adulto su reserva es mayor. Por eso que a un adulto tú le pones volumen, le pones estrés, lo haces corretear, lo que sea, y va muy bien. En cambio el recién nacido por esas razones puede entrar en insuficiencia cardíaca. Y ahora imagínense con una patología encima, ¿no? Esta es otra cosa, el consumo de oxígeno es mayor en el niño y el gasto cardíaco también, porque el niño nace de 3 kilos y llega al año con 12 kilos. ¿Cómo lo consigue? Con hipermetabolismo. Porque nosotros si cada año nos triplicaríamos, imagínense, seríamos tipo dinosaurios, ¿no? Seguro que los dinosaurios eran así. Pero bueno, ahora como estamos evolucionados, ya no solo el primer año. Entonces miren, cuando es recién nacido tiene un gasto cardíaco de 350, bien alto, cuando ya es adulto tiene 75. Y es todo lo que hemos hablado, más o menos es válido para el primer año de vida, ¿no? Hay que tener cuidado con esos chiquitos. Ya hemos dicho que crece por hiperplasia el corazón y el pulmón. En cambio, el corazón cuando ya es maduro ya no se puede hiperplasiar, y solamente cuando hay aumento de presión se hipertrofia, se vuelve más músculo, ¿no? Ya hemos mencionado en la clase anterior este dato que tiene el corazón del niño pequeño, menor de 1 año. Cuando nosotros ya somos maduros, si es que tenemos una falla izquierda, hay una más queda, ¿no? Tú puedes hacer falla izquierda y tienes disnea y todo lo del lado izquierdo, no pasa nada, el hígado no se te vuelve grande. Para que se te vuelva grande el hígado o hagas edema, tiene que ser derecho también. Entonces, ¿por qué? Porque son sistemas separados, ¿no? Solo cuando ya hace hipertensión pulmonar se compromete el derecho. Pero en cambio en el niño, si le da sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión a cualquiera de los dos ventrículos, el otro responde igualito. O sea, si tú le pones sobrecarga y presión pulmonar, ¿qué sobrecarga estamos haciendo? ¿Presión de dónde? Del corazón derecho.
también le pongo sobrecarga de volumen a un ventrículo, el otro también responde como si así lo tuviera. Entonces, esto es para entender que cuando uno habla en el lactante de insuficiencia cardíaca, no puede estar hablando de insuficiencia izquierda ni insuficiencia derecha. Está hablando de insuficiencia global. En todos los casos, siempre, nunca es izquierda ni derecha. Bueno, esta definición ya la conocen ustedes, no la vamos a repetir, que es la insuficiencia cardíaca. Doctora, Sí. ¿es la interdependencia en el lactante o también en el niño ya en el preescolar? No. Eso solamente como máximo es hasta los 2 años. Pero eso se presenta durante el primer año de vida. Porque en el primer año de vida nomás hay interdependencia. La insuficiencia cardíaca produce un daño sistémico por la mala perfusión de todos los órganos del organismo, altera todo, pues, y se produce en la insuficiencia cardíaca una respuesta neurohumoral que trata de compensar lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando cuando uno tiene insuficiencia cardíaca? ¿Qué falla? La bomba falla y como consecuencia al final la periferia, ¿qué tiene? ¿Qué le falla? Hipoxia por falta de perfusión periférica. Y si yo no tengo perfusión periférica, ¿qué le diría al organismo para que mejore? Ya, pero ¿de dónde sacas? Vasoconstricción sería una medida, ¿no? O sea, catecolamina necesitas. ¿Por qué? Porque el organismo en la periferia tiene receptores que se está dando cuenta, ha caído la presión. Entonces está bien algo que me produzca vasoconstricción, catecolamina. Entonces, eso es una de las respuestas, liberación de catecolamina. ¿Cuál será la otra? Para mejorar la presión, ¿yo qué necesito? Volumen, porque volumen era igual a ¿qué? A presión, a resistencia por volumen. Presión era igual a resistencia por volumen. Entonces, las dos cosas. ¿Cómo me guardo volumen? Claro, entonces por eso que el cerebro es bien inteligente, cuando los receptores periféricos le dicen, oye, no estoy recibiendo lo que necesito, él inmediatamente utiliza dos sistemas fundamentalmente. Uno, el sistema de catecolamina que ya han dicho, y otro, el sistema de renina-angiotensina, que va a recoger, va a hacer que se quede en el cuerpo el sodio y el agua. Entonces, más volumen para mejorar la presión arterial y vasoconstricción para aumentar la resistencia sistémica. Pero esto también tiene sus consecuencias. Cuando yo tengo catecolaminas en sangre, ¿qué me pasa? Hay vasoconstricción, se pone pálido, ¿no? Se pone a sudar, ¿no? Y se pone marmórico, porque está cerrado todo, ¿no? Y también las catecolaminas me producen taquicardia. Entonces se producen los signos de insuficiencia cardíaca, que al final resulta un círculo vicioso, ¿no? Yo libero algo para compensar, pero me produce una liberación de otras cosas. Tenemos que la secreción del sistema renina-angiotensina me va a retener agua y eso me puede producir edemas, me puede producir cardiomegalia, ¿no? Todos los signos de congestión de tipo venoso. Al final vamos a tener congestión también pulmonar y la disnea es un dato que lo he puesto al final, allí bien abajito, porque el niño lactante o el niño menor no tiene disnea, porque la disnea ¿qué es? Es una sensación de falta de aire. El paciente le dice al doctor, cuando subo la escalera, cuando me peino, cuando camino me agito. ¿El niño qué hace? Llora. El niño llora. Entonces, disnea no es una buena palabra para el niño, no porque no la tenga durante el año, pero es un síntoma, porque no te lo puede decir, ¿no? Sí. Claro, la sensación, porque la disnea es sensación de falta de aire, pero el niño no te dice como síntoma, sensación de falta de aire. Entonces, nosotros vamos a tener que la disnea, por eso que no es que no la pongo,
Cuando hay congestión pulmonar e insuficiencia cardíaca, ¿qué hay en los pulmones? A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? Cuando tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca en la emergencia, ¿qué le oculta? Crepitante. Los crepitantes, ¿qué se están hablando? Agua en los alveolos. Agua en los alveolos, porque insuficiencia cardíaca se coló del intersticio agua al alveolo, ¿no? Comienza a sonar los crepitantes. Pero en el lactante, nosotros hemos dicho que la membrana alveolo capilar es inmadura, que los bronquios todavía ni están, 10 veces menos hasta 12 veces menos de lo normal. Entonces, ¿qué hace insuficiencia cardíaca? Congestión venosa. Las venas de los venitos están encurvitadas, muy dilatadas, y comprimen los bronquios, y por eso producen sibilantes. Entonces, cuando tú ocultas a un bebé en insuficiencia cardíaca, no vas a encontrar nunca crepitantes, sino sibilantes. Cuando uno encuentra crepitantes, es porque el niño tiene una complicación y está haciendo una bronconeumonía. Y ahí es otra cosa. Entonces, eso no es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca en el lactante lo que produce es similar. Bueno, esto cuando se verifica en la periferia que le falta el gasto que no va a la sangre, también se libera hormona antipirética para retener el agua, ¿no? Esa hormona antipirética retiene agua, pero no retiene sodio, entonces diluye al paciente en insuficiencia cardíaca. Entonces, todos los pacientes